¿Te has preguntado en algún momento cómo encontrar la verdad? ¿O básicamente qué es la verdad? Acompáñanos en este programa que vamos a hablar acerca de esta gran verdad. ¿Y qué rol tiene Jesucristo en medio de la palabra verdad? Acompáñanos para juntos seguir disfrutando un programa en donde va a ser nutritivo para nuestra vida espiritual. Querido Padre, buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque en este momento podemos nuevamente brindar este programa con nuestros amigos. Gracias porque cada semana podemos disfrutar de tu palabra y gracias por las enseñanzas que encontramos a través de ella. Oramos para que tu bendición llegue a cada hogar, a cada persona que está escuchando este programa y que realmente su encuentro con la verdad sea de gran experiencia y de grandes bendiciones para el crecimiento en todas las áreas de su vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya vamos transitando los últimos temas que encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos a hablar de un tema muy importante que también está registrado en los distintos evangelios, hablando de Mateo, Marcos, de Lucas y también de Juan, en donde mencionan la hora final de Cristo en esta tierra. Vamos a hablar acerca de la cruz y la resurrección, dos acontecimientos importantes que marcan la historia de la vida cristiana de cada persona que se acerca a Jesús. La cruz es parte central del camino que nos lleva a la salvación, a Cristo, a Dios a través de ella. Y la resurrección es la seguridad, la garantía que tenemos de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Juan presenta el momento de la cruz, ese momento de entronización de Jesús, momento de exaltación, momento de coronación del ministerio de Cristo en este plan de redención, en este plan de salvación. De hecho, Jesús se encuentra con Pilato previo a la cruz y en Juan capítulo 18, verso 37 leemos: entonces Pilato le dijo, ¿tú eres el rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy el rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Para esta hora he llegado, para este momento es que nací y estoy aquí. Y ese momento clave y puntual que cerraba todo el ministerio de Cristo tenía que ver con el momento de la cruz. Y fíjate algo, querido amigo, que es como medio irónico pensarlo. En los tiempos de Cristo, morir en la cruz era algo vergonzoso. Era una exposición que se le hacía a aquellas personas consideradas las más grandes malhechores que existían en ese momento. Morir en la cruz era una exposición vergonzosa. Llevaban a la sociedad a mirar a esa persona como lo peor que podía existir. Sin embargo, conocemos bajo la palabra de Dios que la cruz fue el momento culminante, el momento que exaltó a Jesús, que lo corona como el Salvador y que le da el lugar del gran vencedor, quien obtuvo la victoria bajo el pecado. Vamos a analizar algunos puntos de esto y, por ejemplo, algo que ocurrió antes de los momentos de la cruz. Ese encuentro que Jesús tuvo con Pilato, gobernador en ese momento del lugar, y Jesús fue llevado ante él. El registro está en el capítulo 18 de Juan, del verso 28 en adelante, en donde se encuentra Jesús con Pilato y mantienen un diálogo en donde confronta a Pilato con la verdad. Y no con la verdad escrita a través de una Biblia o escrita a través de algún papiro de su momento, sino con la verdad presencial en ese momento, físicamente hablando de Jesús, quien es la verdad, el camino y la vida. Y fíjate un detalle importante,
que a las preguntas que Pilato hace acerca de si Jesús verdaderamente era el rey, Jesús le contesta con otra pregunta y le dice que si esa pregunta nace de su corazón curioso de querer conocer la verdad o de algo que generaba a la gente o la gente le había hecho llegar y le producía una duda a él. Esta pregunta incomodó un poco a Pilato y lo llevó a la reflexión. Pilato de alguna manera reconoce que en Jesús se encontraba la verdad, que en Jesús no había nada que lo pudiera condenar y que Jesús verdaderamente era quien decía ser. Y Pilato se encontraba en un punto en donde tenía que tomar una decisión. O abrazaba esa verdad o las distintas situaciones que lo rodeaban predominaban sobre ese encuentro con la verdad. Lamentablemente, Pilato perdió la posibilidad de abrazar la verdad. Y no porque no tuvo la oportunidad de hacerlo, sino porque los prejuicios, los honores, el estatus social que él tenía en su momento e incluso el pensamiento general de la sociedad lo ponían en riesgo de perder esas cosas y prefirió abrazar lo que la sociedad, los honores o el mundo le concedía. Qué importante es que nosotros podamos reflexionar en eso a la hora de pensar en encontrarnos con la verdad. O cuando tenemos esa oportunidad que Dios nos da de encontrarnos con la esencia de la verdad, de encontrarnos con Jesús. ¿Qué cosas son las que van a predominar allí? ¿Qué cosas nos van a llevar verdaderamente a tomar una decisión? Ojalá que podamos nosotros abrazar siempre la verdad. Ojalá que las cosas que nos rodean, incluso los pensamientos de los hombres, no nos lleven a caer en tomar decisiones de apartarnos de esa gran verdad. Pilato, gobernador del lugar, hizo todo lo posible, humanamente hablando, para salvar a Jesús de la condenación. Y había algo acá importante que podemos tomar en cuenta. Era reconocido como el rey de los judíos. Pilato llegó a ver esa realidad. De hecho, Jesús habló de que su reino no era de este mundo. Más afirmación todavía acerca de que Jesús era el rey. Sin embargo, nada de lo que Pilato pudo hacer impidió la condenación, algo que tenía que pasar, la crucifixión de Cristo. Pero lo más triste de toda esta historia no solo fue que Pilato perdiera la oportunidad de abrazar la verdad, que decidiera tomar otros rumbos, abrazar otras cosas antes que a Jesús, sino que un pueblo, que líderes religiosos que habían visto presencialmente y habían oído en su momento todo lo que Jesús hacía como hijo de Dios, lo tomaran como un ser común y desperdiciaran esa gran oportunidad. Pilato lo presenta como «He aquí el hombre». Y en relación a «He aquí el hombre» como alguien común, Juan el Bautista cuando lo vio dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La pregunta en esta hora es: ¿quién es Jesús para vos? ¿Qué parte de la verdad que tú conoces representa a Jesús? ¿Qué parte de esa verdad te lleva a encontrarte verdaderamente con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pasado todo el momento, llega la etapa de la cruz y llega un momento crucial en donde se escuchan las palabras de la boca de Cristo que dicen: «Consumado es». Y sabes que hay algo importante. Jesús no deja ningún detalle librado al azar. En ese momento, aún con mucho dolor, ya cerrando esta etapa importante de su ministerio, Jesús incluso se acuerda de su madre. Y allí hay un encuentro especial con el discípulo amado en donde Jesús, a pesar del dolor, deja a su madre al custodio de su amigo y a su amigo incluso al custodio de su madre. Y cierra toda la etapa con el consumado es. Ya está todo listo, todo terminado. Y esas palabras cierran que todo fue hecho perfectamente, que no hubo nada que interrumpiera la misión de Cristo. Qué importante es que cuando escuchemos esas palabras nuevamente, nuestra vida esté preparada
para el encuentro con Cristo. Sabes que muy pronto esas palabras se van a volver a repetir. Jesús terminará su obra intercesora y dirá: consumado es. Voy a buscar a mi pueblo. Ojalá que cuando estén esas palabras dichas, vos y yo estemos preparados para ese encuentro especial con Cristo. Que no hayamos descuidado un momento de poder abrazar esa verdad, de poder reconocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Luego de la muerte de Cristo llega un momento especial que tiene que ver con la resurrección. Aquellas personas que habían acompañado a Jesús en el momento de la muerte también lo hicieron a la sepultura. Había un principio que sigue siendo vigente hasta el día de hoy y que tiene que ver con el día de reposo. Jesús muere un viernes en la tarde y ya se estaba por poner el sol y comenzar las horas del sábado, y las personas rápidamente depositaron el cuerpo allí y fueron a guardar las horas sagradas como estaba establecido y como sigue siendo en la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de temprano, María Magdalena y otro grupo fueron a la tumba a llevar los perfumes para terminar con todo el proceso, y se encuentran con una noticia que de momento fue impresionante para ellos, pero fue una noticia que realmente abrazaba otra gran verdad, y era que la tumba estaba vacía. Jesús ya no estaba allí. Habían algunos detalles que hicieron pensar en esto. A pesar de la tristeza de no encontrar el cuerpo y quizás un montón de preguntas, pudieron observar que los lienzos que cubrían el cuerpo estaban bien doblados y puestos sobre el lugar donde el cuerpo había sido dejado. ¿Sabes qué? Se pensó la idea de que Jesús había sido robado su cuerpo, pero el hecho de encontrar los lienzos allí, pudieron ver que no estaba, o que el cuerpo no había sido robado, sino que Jesús había resucitado. Un ladrón no iba a llevarse un cuerpo y mucho menos iba a detener a doblar los lienzos tal cual lo había hecho. Otra de las pruebas que tuvieron de que realmente algo más importante que eso había acontecido y que realmente confirmaba la palabra de la verdad en donde decía que Jesús iba a resucitar. La misma María que entra a la tumba y se encuentra con que el cuerpo no estaba en ese lugar, es la misma María Magdalena que sale corriendo a contarle a los otros discípulos que luego vinieron a corroborar esto y salen a contar a otros lados. María queda allí, lo registra el libro de Juan en el capítulo 20, María queda en la tumba y con una tristeza muy grande porque tenía una pregunta que era: ¿dónde estaba el cuerpo de su amado Jesús? Y ahí experimenta ella la presencia de ángeles, pero con una voz muy particular. Alguien que la llama por su nombre y que le dice que ya no estaba allí. Y María puede reconocer esa voz, dice el texto bíblico, y esa voz era la de su maestro, la voz de su amigo. Alguien que reconocía y que conocía a María, pero lo importante es que María Magdalena también conocía la voz de quien le estaba hablando. Era la voz del mismo Jesús, quien le dijo: María, oh mujer, ¿por qué lloras? Entendiendo el dolor, la angustia de María. ¿Sabes qué, querido amigo? Jesús dijo una gran verdad: que todos los que son de la verdad oyen su voz. El caso es que María era una de las personas que creía que Jesús era la verdad. Y cuando Jesús habló y dijo su nombre, María pudo reconocer la voz de Cristo. Puede ser que hoy, así como María, estés atravesando alguna situación difícil. Quizás hoy la pérdida de alguien, alguna situación de enfermedad te pueda estar llevando a derramar lágrimas, como María. Quizás a preguntarte un montón de cosas acerca de lo que está aconteciendo en tu vida. Pero créeme que Jesús, por más que pareciera ausente como en ese momento, está más presente hoy que nunca en tu vida, como nunca antes. Y que realmente llama a tu nombre porque te conoce. Qué bueno es que podamos nosotros también creer que Jesús es la verdad y que dentro de esa verdad podamos escuchar su voz. Que el Señor te bendiga
y que puedas abrazar cada uno de los momentos que tienes en oportunidades de encontrarte con esa verdad, que puedas experimentar la amistad de Cristo y no pase o no te pase o no nos pase como a Pilato, donde dice, Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Que nada ni nadie te aparte de encontrarte con la verdad, de abrazarla y prepararte para cada momento escuchar la voz de Jesús. Que el Señor te bendiga.